Intentaremos contestar a esa pregunta y a otras que se irán formulando a lo largo de nuestra tertulia. Además de Ana Bella, tenemos aquí a Sonia Chirinos, jueza, magistrada titular del Juzgado de Violencia número 2 de Madrid. Ha dirigido diversos proyectos internacionales sobre reformas de Estado, derechos humanos y fortalecimiento del Poder Judicial. Aquí en mis manos tengo un libro de la colección Tirán Loblanc que se llama La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Bienvenida. Gracias. Tenemos también al señor Sergio García. Buenas noches. Hola, buenas noches. Psicólogo, licenciado en Psicología Clínica por la Complutense, perito forense especializado en intervención familiar y pareja. Atiende a hombres que han ejercido maltrato con sus parejas. También doña Natividad Hernández Claverí, psicóloga, 17 años de experiencia en atención a mujeres maltratadas, responsable del área de psicología de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una ONG que trabaja desde 1978 para erradicar la violencia de género. Hace muy poco que terminó el verano y si tuviéramos que hacer un balance diríamos que ha hecho mucho calor, sobre todo en el mes de julio, y también que la violencia de género se ha disparado. No sé si por efecto del calor. En 2 meses el balance es de 17 mujeres y 8 niños que han muerto. Las agresiones se amplían de madres a madres e hijos de homicidas, con un total de 33 muertes en este estío, en este verano. ¿Por qué se aumentan estas agresiones en un periodo de tiempo tan corto? Bueno, creo que no hay razones científicas, ¿no? A veces es el capricho de las circunstancias. Y bueno, para ser optimistas, aunque las cifras parezcan muy altas, el número de mujeres muertas este año es inferior al de otros años. Entonces, bueno, lo que pasa es que en verano parece que hay pocas noticias y la de este tipo de asesinatos o homicidios, por supuesto que es noticia y debe de serlo, ¿no? Pero yo creo que el problema no es el verano, el problema es todo el año y todos estos años y los que nos queda por delante, ¿no? También tiene que ver con que durante el verano uno no tiene los compromisos habituales. Nosotros en septiembre en nuestras consultas recibimos más llamadas de personas que han pasado con la familia más tiempo y eso ha producido en ocasiones más crispación. Parece paradójico, ¿verdad? Aquellos con los cuales disfruto, aquellos con los cuales amo, y cuando paso más tiempo y más horas en el hogar también hay más crispación. Tendríamos que aprender a gestionar aquello que amamos, aquello que tiene que ver con lo habitual, para que no se produzca esto, ¿no? Hay una estadística que habla de que las separaciones son mayores en el mes de septiembre. Sí, en cualquier caso las separaciones no tienen nada que ver con la violencia, son temas Claro. absolutamente diferentes, ni creo que tenga nada que ver con el verano, ni con el invierno, ni con la primavera. No es un problema estacional, es un problema social importante y además, al margen de las cifras que son impactantes, de los niños, de las mujeres, la violencia se sigue dando durante todo el año en todas las mujeres que lo siguen ocultando, que lo siguen callando, que lo siguen silenciando, ¿no? Ahí está realmente también el quid de la cuestión, ¿no? Todas las que lo siguen callando, ¿no? Las que dan su vida por... La periodista Patricia Ortega Dolz, en el diario El País, hizo un relato de todos los casos que se habían producido durante el verano y la verdad es que es un relato casi de película o de novela de terror. Empieza diciendo el 22 de agosto, hablando de Carlos Alberto Soler, exvigilante de seguridad, parado de larga duración, que está pasando unos días de vacaciones en casa de su madre, junto a su hijo Carlos, de 7 años, y Cristina, la hija de 14, de quien se está convirtiendo en su exmujer. Ese mismo día tiene que firmar el divorcio. Al amanecer, nada más despertarse, cuchillo en mano, fue habitación por habitación, primero degolló a su hijo, a la hermana después y a su propia madre la tercera.
los apuñaló con ensañamiento, dice la periodista, revelando fuentes de la investigación. Luego cerró con llave la puerta de la casa por dentro y provocó una tremenda explosión de gas y el consecuente incendio. Él murió asfixiado y quemado. Cuando uno lee estos hechos, algo de desajuste, algo o mucho de desajuste debería haber en la cabeza del señor, del asesino. Hay un desajuste en el 20% de los casos. Ahí podemos hablar de una psicopatología clara. En el resto de los en el 80% podemos hablar de síntomas psicopatológicos, que es diferente. Es decir, aquello que tiene que ver con celos patológicos, con alcoholismo. Sin embargo, no se da de un cuadro clínico tan claro para poder hablar de este desajuste. Pero evidentemente sí, hay un 20% que tiene que ver con este cuadro tan severo que podríamos denominarlo y encajarlo dentro de esa enfermedad. Yo me resisto a pensar que eso sea una enfermedad, ¿no? Quizás por deformación profesional, porque la enfermedad supondría apreciación de eximentes o atenuantes. Y yo creo que más que nada es un problema cultural y educativo que tiene esta manifestación dramática, homicida y letal, pero a final de cuentas es una reacción que podría haberse evitado o se evitará algún día con... Yo comparto... Cuando nuestra cultura varía un poquito, ¿no? Yo comparto el criterio de Sonia al 100%. O sea, ahora todo lo patologizamos y todo es una enfermedad. Hay gente mala, la ha habido siempre, y la maldad no es una patología, es maldad, ¿no? Entonces, si siempre buscamos una justificación, ¿no? Es que tiene un trastorno, es el alcohol, es que estaba nervioso, es que él la ha perdido. Bueno, si siempre buscamos una justificación, la realidad es que ha hecho semejante salvajada. Además que la prueba está en que si fueran enfermos mentales actuarían así con todas las personas y no solamente con la mujer a la que ama y la que tienen bajo su dominio. A la que ama, no, así, a la que posee, ¿no? Entonces a la mujer y siempre también a los hijos y a las hijas, porque aquí en el relato que has comentado se ve que los hijos y las hijas no son víctimas, son también... no son testigos, son también víctimas de la violencia de género y como tal, menos mal que la ley ya lo reconoce y también hay que ejercer medidas de protección sobre estos menores y si ellos, puede ser que en algunos casos haya hombres que tengan enfermedades mentales porque si 1 de cada 10 mujeres en España somos maltratadas, quiere decir que 1 de cada 10 hombres son maltratadores. Y es tan grande, 2.150.000 aproximadamente, que dentro de 2 millones de personas puede haber personas con enfermedad mental. Me quería referir a esto. Pero ejercer los malos tratos, como bien dices tú, es por maldad, es por una sociedad patriarcal en que creemos que el amor es dominio y no es libertad. Entonces, puede ser que en algunos casos en que se asesine tan brutalmente haya algo de patología, pero los maltratadores no lo hacen con todas las personas igual. Exactamente, lo hacen específicamente. Lo que tenemos que saber es que aunque en algunos casos en concretos puede haber un paraguas psicopatológico, en el resto no lo explica. Es a eso a lo que yo me refería. Y decir que aunque haya un paraguas clínico que un poco pueda poner en contexto, cuando la persona asesina no lo hace por una enfermedad, lo hace por asesino. Es decir, que tendríamos que diferenciarlo. Y me parece muy interesante la apreciación que hacíais. Yo me preguntaría también en la ira, la rabia, el odio como provocador de venganza. Que mi mujer se quiere separar de mí y no quiere ser feliz conmigo, se va a enterar. Él se va a enterar que es tan español como eso de no sabe con quién está hablando, y podríamos poner muchos más ejemplos. Muchas veces yo creo que provoca eso. Este señor le dejó a su mujer, que es la única que se salvó en este caso concreto, con el peso de la muerte de los 2 hijos y de su madre, además de él mismo, que al final también se quitó la vida, lo cual no creo que sea una carga liviana para llevar encima. Bien, entonces que es una venganza post-mortem, ¿no? Por querer hacer ella con su vida lo que quisiera. No sé, o sea, yo
yo no me hago las preguntas acerca de por qué lo hizo, por qué reaccionó de tal forma, sino las preguntas es qué hay que hacer frente a esto, ¿no? Y ahí, en esa presentación, precisamente, la última pregunta, creo que sería interesante contestarla, porque yo creo que en España la violencia de género sí es un problema público. Yo creo que todos estamos más o menos, y Ana me puede desmentir, pero yo creo que estamos concienciados, expresamos esa preocupación de una forma u otra, pero ahí está el problema, y en España se da una respuesta judicial, policial y cultural, se puede decir, que no existe ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Pero en Francia, por ejemplo, sí, ¿no? Y en Italia, es decir, los casos A ver, que existe violencia está claro que existe en todo el mundo, pero la respuesta que damos en España no se da. Por ejemplo, Austria es el país pionero en la casas para mujeres. Bueno, ahí un juez no puede echar al hombre de su casa. La explicación es que es demasiado fuerte que un juez eche al marido de su casa. Y en España lo hacemos, los jueces, porque además somos los que tenemos que hacerlo. Por otro lado, una mujer maltratada en Austria no puede solicitar una orden de protección. Es la policía la que tiene que determinar si está en situación o no de riesgo. En Inglaterra es un tema civil. En los Países Bajos, primero es un tema social. Se intenta arreglar esa pareja y ya si se ve que no hay medios sociales para arreglarlo, entonces se acude a la instancia penal. Y en España actuamos al revés, o sea, somos mucho más drásticos. Sí, yo creo que quizás seamos pioneros, desde luego, en la ley, sin duda ninguna. Lo que creo que nos falta también es mucha más concienciación. O sea, sigue habiendo el mensaje de hija aguanta, es lo que te ha tocado, ese mensaje sigue. Sigue habiendo dos bandos, que yo creo que en eso sí que tenemos que ganar a los hombres. Sigue habiendo, tú hablas de estos temas con hombres y se sienten ellos mismos aludidos, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Esto es una lucha de violentos y maltratadores y agresivos contra el resto de la sociedad. No es un enfrentamiento hombres-mujeres, ni muchísimo menos. Curiosamente, además, que luego cuando ves a padres, ves a hermanos, ves a hijos de víctimas de maltrato, son los que más lo sufren y de alguna manera los que más se enervan contra esto. Pero cuando te es algo ajeno, cuando no te toca a ti directamente, parece que estás atacando a los hombres, ni muchísimo menos. Esa es la idea. Tenemos que ganar, aparte también de los hombres, ¿no? Para unificar, ¿no? Y que todos a una, ¿no? Pero sí que hay muchos hombres que rechazan. Por supuesto, esto. Yo creo que el hombre en general se ha sentido un poco acomplejado frente al crecimiento de la mujer, ¿no? Y en ocasiones el verlo en términos de ganar o de perder ya es perder estas cuestiones, ¿no? Entonces sería muy interesante que todos estuviésemos dentro del mismo barco y ver cómo podemos solucionarlo, pero siempre intentando salir de esa dialéctica tan dañina, ¿no? Como puede ser unos contra otros, que no es eso. Y muchas veces es cierto que en nuestras consultas ellos se sienten de esa manera, ¿no? Se sienten en ocasiones que la casa de la mujer no les defiende a ellos, que dónde está la casa del hombre, ¿no? Que muchas veces echan balones fuera y lo que no saben es que todos estamos en lo mismo para intentar solucionar el problema, hombres y mujeres. Estoy escuchando con mucho interés, pero de pronto me viene a la cabeza, me vienen muchas dudas de lo que están diciendo, no porque no tengan razón ustedes en lo de los hombres y mujeres, pero eso, ya vamos a la pregunta que se hacía la jueza, no resuelve el problema. Es un problema educativo, es un problema múltiple y supongo que complejísimo. En la anterior temporada hicimos un programa y uno de los asistentes nos dijo: si queréis hacer un programa, hacedlo cuanto antes sobre el machismo. Pues es un buen tema, pero no el machismo en general, sino el machismo de los adolescentes y postadolescentes, que eso ha vuelto a crecer otra vez. Dice, sobre todo en las adolescentes. Entonces, claro, estamos en una situación en la que el noviete, por llamarlo de algún modo, o el amigo, les da un bofetón,
y ellas dicen, sí, me da una hostia, pero yo me la había ganado. Mal vamos. Desgraciadamente eso, yo ya tengo 10 años de experiencia como juez de violencia de género y sí que estamos notando muchísimo cómo cada vez hay más denunciantes y víctimas jovencitas de violencia de género, y ahora el instrumento de dominación pues es el WhatsApp, ¿no? A ver, déjame ver con quién has estado hablando, ¿no? O quiero ver tu agenda, o si me quieres de verdad, pues dame tu teléfono. Y de ahí pues se empieza la discusión, de la discusión se pasa a la agresión y quizás algo más, ¿no? Pero sí es cierto. Nosotras en la Fundación Abella lo que hacemos, las propias mujeres supervivientes, vamos a los institutos donde están los adolescentes y las adolescentes y les explicamos esas señales de alarma que nosotras nos vimos en nuestro día, pero que si ellas son capaces de detectarlas a tiempo, pues se van a evitar una relación abusiva que puede derivar en un maltrato. Pero hablamos el lenguaje que ellas hablan, no simplemente decimos no te deja tener amigas o te cambia tu forma de vestir, porque ellas no lo ven así. Le ponemos ejemplos concretos en los que se den cuenta de que ese comportamiento, unido a otros más, puede derivar en una relación que no es de igual a igual, en la que ellas están siendo maltratadas. Claro, lo que pasa que yo creo que no es tanto la pregunta que por qué está aumentando, sino qué estamos haciendo mal los responsables para que eso aumente. O sea, echémonos nosotros la responsabilidad, porque las adolescentes son un poco el reflejo de lo que la sociedad les está vendiendo. Yo creo que también se vende mucho ahora la imagen de mujer perfecta, se da un culto al físico también exagerado y desproporcionado. Eso es lo que se vende como principal cualidad de la mujer. El machismo también, el hombre machote, el hombre malo. El otro día hoy en la televisión no sé qué actor sacó su lado más canalla. Bueno, esos mensajes, por supuesto, de sin ti no soy nada, en las canciones que a las chicas tanto les gusta, ¿no? Y que calan de esa manera, ¿no? Como que sin ti no soy nada. Yo creo que los estereotipos femeninos y masculinos están muy marcados. Entonces, el hombre machote, malo, duro, y la mujer sumisa, de agradarle, se está vendiendo como cualidad, ¿no? Entonces todo eso refuerza que los hombres cada vez soy más machote y que ellas cada vez más sumisas, más agradables, más un papel. Bueno, hay de todo, ¿eh? De todo, evidentemente Es que todo es minoría, claro. En el metro, una chica le decía al chico que iba con ella, le dijo, venga, no me toques la polla. La chica al chico. Y el chico le dijo, ¿pero cómo te pasas? Sí, ahora tócame los huevos de encima. Se bajaron, era la línea 6 del metro de Madrid, se bajaron en Ciudad Universitaria. Eso es machismo. Sí, cuando hablamos de esto no estamos hablando de generalidades, estamos hablando de esos casos en lo que eso está ocurriendo. Cuando dice también Sonia que aumentan las cifras de denuncias, bueno, eso es muy bueno. O sea, el problema antes existía también, solo que no se denunciaba, estaba más oculto, se callaba más. Pero sí que estarás conmigo que también la sociedad, algo estamos haciendo mal, porque hemos conseguido que a nivel escolar, a nivel universitario, la igualdad sea plena y aquí nadie se... ¿Y por qué no hemos conseguido que a nivel efectivo seamos iguales? La semana pasada abordamos el tema de la homofobia y salió exactamente también la misma historia. Si hay alguien que sean homófobos, en muchas ocasiones son los adolescentes nuestros. ¿Y qué estamos haciendo mal entonces, Ramón, nosotros? Yo diría, no lo sé, podríamos hacer una lista larga de cosas. Por ejemplo, a lo mejor dejamos pasar como gracia alguna cosa que no debería de tenerla. Claro, en el chiste, ¿no? En el humor, lo que muchas veces hacemos es cómplices, ¿no? El machismo en ocasiones va acompañado de chistes de un tipo muy determinado y de esa manera, pues lo que estamos haciendo es albergando una idea y un prejuicio que puede ser dañino. Por lo tanto, sí, yo creo que sí que se ha puesto, hay muchas medidas. Lo interesante es que esas medidas tenemos que ver qué impacto tienen en el sujeto. Como muy bien apuntabas, en ocasiones no tiene que ver con la formación universitaria. Estos dos jóvenes bajan en Ciudad Universitaria, es decir, X, podemos
intuir, sin embargo, tienen esos comportamientos machistas. Yo creo que tiene que ver con un análisis del sujeto, ¿no?, del individuo, de ver qué es lo que hacen con esas frases que reciben. Yo creo que hay una cosa muy complicada, y es que los medios de comunicación o las canciones tienen inoculado un componente machista y el virus romántico, que piensan al hombre y a la mujer como propiedad el uno del otro. Y yo no sé si se puede tener un gran impacto para modificar esas cuestiones. Lo que sí que es interesante es que el adolescente, como persona, tiene que ver que eso es una canción y que esa frase tiene que ser algo efímero y algo muy bonito, pero no para hacer de tu vida una letra de la canción. Entonces yo creo que tiene que ver con una educación, pero no una educación exclusivamente de saber qué es lo que hay que hacer, sino de yo cómo me sitúo frente a todo lo que estoy recibiendo, yo como persona cómo estoy reaccionando frente a mi relación de pareja, porque en ocasiones, posiblemente te habrás dado cuenta de ello, te pones frente a los adolescentes y todos lo saben, incluso te aleccionan ellos a ti, sí, porque esto no puede ser, y este síntoma no puede ser. Sin embargo, después en la práctica no hacen lo que a uno le comentan, ¿no?, en esas clases. Pero un poco en la línea de lo que ha dicho Ana Bella, cuando hay cursos de prevención está demostrado que esos jóvenes ejercen menos la violencia y que las chicas aguantan menos también. O sea, que una de las soluciones es lo que ha aportado ella. Las leyes han cambiado en España, son, como dice, la verdad, ejemplares. ¿Por qué no cambian las cosas? Porque ahora nos toca a cada uno y cada uno de nosotros cambiar, como Exacto. decías tú. Es el sujeto el que tiene que cambiar, la sociedad está compuesta por personas. Para mí sí es fácil la solución, que cada uno y cada una nos convirtamos en un ejemplo de igualdad. Así nadie, ni mujer ni hombre, jamás seremos maltratados. Claro. Pero para eso tú tienes que asumir tu parte de culpa. Nosotras, la Fundación Ana Bella, las madres, que hemos sufrido la cara más amarga de la desigualdad, que es la violencia de género, nos estamos formando en igualdad porque no nacemos sabiendo. Nos tenemos que formar para convertirnos en agentes de cambio en nuestros propios hogares. Nosotras educamos a nuestros hijos y nuestras hijas de manera que en el futuro pues no repitan los modelos de víctimas maltratadores, porque según la ONU el 70% de los menores y las menores que viven en hogares donde se ha producido violencia de género después repiten las conductas. Entonces nosotras, las madres, los padres, podemos ser esos agentes de cambio y cortar esa cadena generacional de violencia. Si a eso se une una educación en igualdad en los institutos, colegios, pero no solamente sobre el papel. Hay, por ejemplo, en Andalucía, en la asignatura coeducación, y hay un responsable o una responsable en cada instituto que la lleva. Pero ¿cuántas veces el currículum oculto de estas personas que se dedican a fomentar la educación en todas las asignaturas no es lo que fomenta la letra? El profesor de gimnasia de un instituto que conocemos, pues era el responsable de coeducación, y a los niños los ponía a jugar fútbol y a las niñas a bailar sevillana. Por mucho que tú hables, el ejemplo que estás dando es diferente. La sociedad, José Antonio Marina decía que a un niño o una niña no se le educa en casa solo, sino se le educa a toda la tribu. Claro. Entonces son muchos cambios, pero desde hecho que sí que se ha cambiado mucho. Yo cuando fui a denunciar una vez que mi exmarido no me trajo a los niños y el policía, simplemente por hablar 10 minutos con mi exmarido por teléfono, vino a mí y me dijo: ¿qué hace usted denunciando? Está rompiendo una familia de 4 hijos, él se ve que es muy cariñoso. Eso te estoy hablando del año 2002. Ahora no pasa, o pasa en raras ocasiones. Hemos necesitado 10, 12 años para que, aunque haya un cambio en la ley, las personas que aplican las medidas también se transformen y tengan la empatía suficiente y la formación suficiente para intervenir con víctimas y saber cuál es el problema del maltrato y hacerlo de forma efectiva. Entonces, las leyes han cambiado, la conclusión para cambiar la sociedad es cambiar cada uno y cada una de nosotros. Sí, en ocasiones la ley va Parece, por Ramón, delante. que no te convencemos. Sí, no. Sí, Yo no. sí como Dinos creo el no. que... A ver, ¿por qué no? No, porque yo no creo en lo de la gente mala. Yo creo que todos somos buenos y malos a la vez. Y unos No, hombre, sabemos... unos mucho más malos que... Bueno, Quien lo ha sufrido sí lo va a creer. Cuando tú has sufrido personas malas que te han hecho mucho daño injustamente, sí puedes creer que hay personas malas. Y hay personas muy buenas, quiero decirlo, que hay hombres buenos, mujeres muy buenas, y cuando tú pides ayuda hay tanta gente que te apoya, que te das cuenta que la humanidad en realidad somos personas buenas. yo sí creo
igual ustedes no piensan lo mismo, ¿no? De que los seres humanos, iba a decir que no son buenos y malos, sino que somos buenos y malos, tenemos muchas veces dentro un germen de violencia, ¿vale? Y que ese germen de violencia hay que tenerlo controladísimo. Es como la ambición. ¿La ambición es mala porque sí? No. La ambición hay que tenerla controlada. Es decir, yo quiero progresar, pero para progresar yo no voy a asestar una puñalada por la espalda a un compañero. Entonces estamos hablando de eso. Yo no sé usted, por ejemplo, cómo trabaja con los hombres que están acusados de violencia de género. ¿Son reeducables? Son reeducables en un porcentaje. Lo más difícil es una adscripción al tratamiento. Es decir, esa reeducación puede ser efectiva en un 80%, pero hay muchas bajas porque abandonan el tratamiento. Lo interesante es, quizás la reflexión que hacías inicial es una reflexión para hacerla junto con ellos, ¿no? Es decir, hay que erradicar la violencia, no se puede repetir, qué es lo que en esa persona genera esto, ¿no? Porque tendríamos que hacer una diferencia entre la agresividad y la violencia, ¿no? Quizás agresivos podemos ser todos, es decir, en el sentido de agresividad de intentar salir adelante, de que hay veces que hay que cortar cosas que no nos vienen bien. Esto tendría que ver con una agresividad normal y constructiva de cada uno de nosotros. Sin embargo, la violencia ya es otra cosa, ¿no? Ya es cuando hago daño a otra persona a sabiendas. No obstante, con las personas que han tenido estos comportamientos intolerables, hay que ver, ¿no?, su estructura personal para poder ver exactamente qué es lo que produce en ellos ese desajuste, ¿no? Como antes apuntábamos, el crecimiento de la mujer es algo que les deja... Al final es culpabilizarnos. No. ¿Cree? No, digo que si el crecimiento de la mujer es lo que provoca la violencia en el hombre, pues mal estamos. El crecimiento que él piensa en la mujer es al Sí, revés, ¿no? yo sé, que además siempre se ha dicho, ¿no? En España, mientras más independientes se han vuelto las mujeres, han creado más sensación de debilidad o de inseguridad en el hombre, que lamentablemente es... En cualquier caso hay muchísimos países, muchísimas culturas Claro. que la mujer no ha crecido y la violencia es mayor. O es claro, una sociedad igualitaria como la nórdica y tienen violencia de género. Entonces, claro. Yo al final creo que este es un tema, pues no solamente cultural, pues igual como decía Ramón, también está en el ser humano, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro componente machista y nuestro componente feminista o femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata un poquito de atemperarnos. Sí, lo cual no significa que yo justifique No, está claro. la violencia. Pero en por el ningún fondo, lado. a mí lo que me preocupa como profesional que soy en la materia, para bien o para mal, lo que me preocupa es que evidentemente cuando mueren 19 personas o matan a 19 mujeres en un verano, eso llama muchísimo la atención. Ahora, cuando lo que se ve son comportamientos socialmente todavía admitidos, como me cogió el móvil, me insultó, me empujó, me llamó esto, me llamó lo otro, en el fondo no lo vemos como delito, y ahí es lo que decías tú, o sea, en España la ley sigue estando por delante de las convicciones. O sea, a la hora de poner el 016, cuando una mujer la matan, todos los medios de comunicación están de acuerdo, pero en lo demás dice, denuncia falsa, en realidad no es víctima de violencia de género, en realidad quiere vengarse de su marido. Entonces, ese es el problema. O sea, en España tenemos buenas respuestas, pero las preguntas las estamos haciendo poco a poco y necesitamos que los demás vean que si a un hombre presunto maltratador no se le condena, no es porque sea inocente, no necesariamente, puede ser porque no haya habido prueba contra él y no porque la mujer mienta o esté abusando de una ley. Entonces, yo creo que esos son los estereotipos mentales e intelectuales que tienen que desaparecer. Lamentablemente, eso yo lo sé, entre mis compañeros de la carrera judicial, no todos creen en esta ley, por ejemplo. No tenemos todos por qué creer en la violencia de género. Mucha gente puede decir, en realidad, eso no está justificado. No está justificado que en Madrid haya 11 juzgados de violencia especializados, cuando antes éramos solo 3. Todavía hay gente que lo piensa. Totalmente saturados, por otra parte, ¿no? Claro, los 11 que hay. Pero tú ves la ley orgánica y no hablan de especialización real en el tema en el que yo me muevo. Todavía se dice que a los jueces de menores
hay que formarlos en violencia de género, y a los de violencia de género no hay que formarlos obligatoriamente en violencia de género, todavía no existe la real especialización. Entonces, bueno, tenemos que dar muchos pasos para adelante, pero también de vez en cuando pararnos y reflexionar acerca de nuestros propios pensamientos sobre la violencia de género. Claro, es muy ¿Usted dicta interesante. una sentencia, cree que esa sentencia resolverá o ayudará a resolver parte del problema? No es la función de una sentencia resolver el problema. No sé, ya. No sé, pero hace bien de recordarlo. A ver, no, pero es que eso es bueno, porque siempre se habla del fracaso, todavía se habla de cierto fracaso de la ley, porque sigue habiendo víctimas. Nadie habla del Código Penal y su fracaso porque sigue habiendo delincuentes, ¿no? De ladrones, de coches o lo que sea. Cuando yo dicto una sentencia, lo único que pretendo es dar respuesta a un hecho puntual y concreto. No voy a entrar si esa persona al final, después de cumplir X meses o años en prisión, va a cambiar. No es mi problema. Si lo vuelve a cometer, volverá a tener su sentencia condenatoria. Con lo cual, solo la ley no es suficiente. Necesitamos Claro. que la sociedad se implique muchísimo la- más, desde la escuela, los Sí, padres eso por y supuesto. la sociedad en general y, por supuesto, los medios de Pero comunicación también desde que también. hay sentencias La ley sola condenatorias. no va a venir a arreglar, desde luego, nada. Fíjate, Ramón, yo tengo esa sensación de que algo puedo hacer, no cuando dicto sentencia, que además los jueces de violencia dictamos pocas sentencias porque somos instructores, cuando se resuelve sobre medidas cautelares, sobre medidas de protección, tanto en un sentido u otro. O sea, no me siento más juez o más colaboradora porque dé órdenes o porque las deniegue, pero pienso que en ese momento en que hay que decidir rápidamente con pocos medios de prueba y demás, sin embargo, sí podemos estar dando una respuesta buena, la que necesita la sociedad en ese momento. Pero sentencias condenatorias son muy positivas para hacer que se reduzca también la violencia hacia las mujeres, porque ya hay una respuesta no solamente de los familiares, sino de la sociedad, de la judicatura, de las fuerzas de seguridad que protegen a esta mujer. Y los maltratadores se lo piensan dos veces antes de Y actuar además cuando ve que hay esas más sentencias condenatorias animan mucho a las mujeres a denunciar, Sí. porque las mujeres tienen mucho miedo de que luego efectivamente no las vayan a creer o no lo puedan demostrar. puedan. Pero ahí sí que ha habido un cambio en el sentido, por ejemplo, de hace 10 o 15 años podía no haber confianza en las fuerzas de seguridad y en estos momentos sí que la hay, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio es enormemente positivo. De las cosas que las mujeres, vamos, yo mi trabajo con ellas, en que más de alguna manera consideran que se las está tratando muy bien, es la policía y la Guardia Civil. Sí, Sí, sí. el trato es exquisito. Sí. La justicia, pues sus más y sus menos, ¿no? Porque por lo complicado que es demostrar el maltrato psicológico, por ejemplo, ¿no? Si yo entiendo que lo que necesitáis es hechos, pero Bueno, necesitamos hechos, necesitamos pruebas y por otro lado no se puede olvidar la función imparcial del juez, ¿no? O sea, no podemos demostrar empatía, en ese caso con la víctima, ni por supuesto tampoco con el presunto maltratador, aunque muchas veces uno quisiera bajarse y dar un abrazo a uno u otro, ¿no? Vamos a pensar en términos de imparcialidad, que es lo que le toca al juez, pero claro, el policía, yo creo que en España los protocolos policiales hoy en día se aplican, son buenos, pero ese deseo de separar inmediatamente, de hablar con uno, de hablar con otro y de intentar dar confianza a la persona que ven maltratada cuando no quiere ir a que la vea un médico y demás, yo creo que eso es importante. Por eso yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que en España ha cambiado muchísimo la situación y lo bueno es que seguimos cambiando, que todo es mejorable, por supuesto, pero estamos en ello, ¿no? Yo el día que Obama salió elegido presidente de Estados Unidos, ese día creí de verdad que algún día tendremos una sociedad donde nunca se maltrate a nadie, ni a hombres ni a mujeres, porque hacía menos de 100 años que había esclavitud negra en Estados Unidos y ahora tenían un presidente negro. Bueno, si hubiera sido una presidenta negra, habría sido lo más. Y por eso tengo fe en que la sociedad somos capaces de cambiar y atajar esto, que no es una lacra social, en realidad es una vulneración de los derechos humanos. Claro, lo que una pasa es persona que sea maltratada. cuando gana Obama pierde Hillary Clinton, ¿no? La que podría ser la primera presidenta de Estados Unidos, ¿no? Que era una mujer. En ocasiones, como que estamos, todavía nos queda mucho, ¿no? Para que una presidenta pueda dirigir un país, el país más importante del mundo.
Estaba pensando en eso que dice usted, que me parece fantástico, pero también estaba pensando en los chistes que hay sobre la posibilidad de que una mujer presida Estados Unidos. No, porque somos así, es decir, queremos avanzar, queremos progresar, lo hacemos. De hecho, yo el cambio, por ejemplo, de la policía en general, en detalles concretos aparte, es un cambio social importantísimo. Yo también diría de los jueces, la percepción de los jueces, salvo en algunos puntos concretos, yo creo que la ciudadanía cree y aprecia el trabajo de muchos de los jueces, sobre todo cuando en las formaciones políticas hay los problemas habituales de corrupción y demás. ¿Hay jueces corruptos? Por supuesto que los habrá, por supuesto. No los conozco, afortunadamente, no si los hay. Bueno, pero algunos ha habido. Eso sí. Vale. Como no en cualquier pretendía área, como en cualquier otra área. Claro, por supuesto. La parte Hay humana. muchos periodistas corruptos, dejémoslo ahí. Nos quedan unos minutitos. Y por tanto yo me gustaría hacerles la misma pregunta a los cuatro. ¿Qué creen que habría que hacer para mejorar ostensiblemente y que los muertos por violencia de género se reduzcan igual que se ha reducido el número de víctimas en las carreteras, aunque este año nos haya subido un pelín? ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que no son temas comparables, de todas maneras, bueno. uno con otro. Pero, he dicho, no he comparado las dos cosas, he dicho que se ha reducido el número. Lo que quiero es que se reduzca. Que se reduzca el número de muertas y que se reduzca el número de mujeres que están sometidas a violencia, mujeres que viven sin libertad, ¿no? Y sin capacidad de llevar ellas las riendas de su vida, ¿no? En la anulación que produce el maltrato psicológico. Desde mi punto de vista, prevención, sensibilización y educación desde la escuela, cuanto antes mejor, y a partir de ahí en toda la sociedad, claro está. En Alemania tienen 2 años de tratamiento todas las personas de psicoterapia. Es decir, es muy importante poner el acento en la educación, pero también el ver cómo esa educación tiene unas consecuencias y cómo yo interpreto todo eso, porque en ocasiones puede ser que hagamos muchas medidas y que al final se queden en medidas cosméticas. Por lo tanto, la psicoterapia es la que te ayuda a vislumbrar si aquello que uno está recibiendo desde la educación lo estoy instaurando o no dentro de mi proceso personal. Por lo tanto, el poder conseguir que la psicología esté dentro de la seguridad social, que sea fácil para todo el mundo, me va a permitir tener una mayor salud psíquica, y de esa manera puede ser una prevención muy interesante y que ese mecanismo todavía está por explorar. Pues yo creo que hay que seguir en el camino en el que estamos, aunque eso sea decir mucho y nada a la vez, pero yo creo que lo más importante, el mensaje que yo querría mandar es que creamos que existe la violencia de género, que no la minimicemos, no hagamos broma con ella, ni pensamos que todo se resuelve porque haya menos mujeres muertas. Digamos, eso es lo último que pasa, ¿no? Desgraciadamente. Pero hasta que llega una víctima mortal, ella misma y otras muchas miles o millones de mujeres en España o en todo el mundo están sufriendo maltrato, aunque no sean conscientes. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, que cada vez nos hagamos más reflexivos acerca de este problema, que yo no creo que vaya a desaparecer nunca, porque es parte del ser humano, pero bueno, sí es bueno que lo vayamos minimizando. Ana Bella. Yo que todos y todas tendríamos que animar a las víctimas a dejar de ser invisibles, a romper el silencio, denunciar cuando estén preparadas, y echo en falta que una mujer con un prestigio público, social, económico o político salga a los medios de comunicación diciendo: soy una mujer superviviente, si rompes el silencio esto se puede superar. Una presidenta de un Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, una presidenta de un gobierno, eso haría que muchas mujeres se sintieran reflejadas y que se empezara a reducir la estigmatización de haber sido una mujer maltratada. Y quisiera que los medios de comunicación no siguiéramos diciendo los muertos, las muertas, sino que somos asesinadas. No hemos muerto por causas naturales, nos han asesinado.
Y eso también es un cambio que podrá llevar a que la sociedad se dé cuenta de la importancia de estos crímenes, que no morimos, somos asesinadas. Hay muchos libros que ustedes pueden leer, hay películas para ver. Tengo aquí unos cuantos. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la que es autora Sonia Chirinos. Tengo un libro que se llama Ideas que matan, de Mercedes Hernández Martorell, editado por Alfabia. Un libro que a mí no me gusta el título, pero que es llamativo, que se llama Mi marido me pega lo normal, de Miguel Lorente Acosta, Agresión a la mujer, realidades y mitos, editado por Bucket. Hay otro libro editado por Acebo que se llama Hombres maltratadores, tratamiento psicológico de agresores, y hay un libro de Rosa Regás, La desgracia de ser mujer, editado por Ahora No Ediciones, y tiene la colección completa de las obras escritas por Rosa Regás. Nos vamos, les damos las gracias. Yo creo que han salido bastantes ángulos distintos que nos han permitido hablar de todos estos argumentos, y nos tenemos que ir ya. Les recordamos...